Vamos a platicar un poquito acerca de estos acontecimientos que nos inquietan. Mire, esta reflexión que quiero compartirle hoy parte de una de tantas publicaciones, no es un meme precisamente, uno de tantos posts enviados por Facebook en relación con el evento que tuvimos, este evento del temblor que se vivió en la Ciudad de México antier, hace un par de días, y que realmente nos sacó a muchos de balance. Yo estaba en aquel momento en casa de algunos hermanos haciendo una visita y tuvimos que interrumpir, no totalmente, pero sí estar un poquito atentos porque tenemos una buena parte de la familia, mis hijos, mi madre, mis hermanas están allá en la Ciudad de México, mis primos, los primos de parte de mi esposa también, y empezaron inmediatamente las transmisiones de aviso de que todo el mundo estaba bien, y yo le doy gracias a Dios por ello. Es decir, no hubo tanto problema, gracias a Dios. Pero, sin embargo, pues sí, es una alerta. Sabemos que la Ciudad de México está en una zona sísmica. Algunas personas incluso nos escribían para preguntarnos cómo estábamos nosotros o cómo nos había ido. Pero yo le digo a la gente que el día que tiemble en Yucatán, de verdad se va a acabar el mundo. Yucatán está en una placa tectónica rígida, que no tiene bordes por ningún lado, y que además está formada principalmente por roca que pues no tiembla, no tiene elasticidad, no se mueve. El día que de veras tiemble aquí es porque está el mundo partiéndose en dos. Así que no se preocupen, bendito sea el Señor, todavía no es el tiempo, y la Biblia dice que el mundo no va a acabar por un terremoto, así que podemos estar seguros de que eso no va a pasar, por lo menos aquí en Yucatán. Hermana Milene o payasita Manzanita, las dos están aquí, ¿verdad? Saludos, hermana Norma Torres, bendiciones, gracias a Dios por sus vidas. Bueno, pues hablando de terremotos y hablando de cosas que están pasando, yo quiero primero que nada leer la palabra de Dios. Déjeme leerle para que usted tenga la base bíblica de lo que le voy a decir. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, y le voy a leer los versos del 6 al 8. Ponga usted atención. Dice la palabra: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principios de dolores. ¿A qué dolores se refiere? Mire, la Biblia nos habla de que de forma comparativa, de forma figurativa, de los acontecimientos que van a suceder al final de esta era que nosotros estamos viviendo, los acontecimientos que están profetizados desde los tiempos del profeta Daniel, y que nos llevan a, nos conducen a entender que el tiempo del mundo, el tiempo del universo, los acontecimientos que tenemos nosotros presentes están profetizados desde el principio, están profetizados desde el momento en el que nosotros llegamos y desde el momento en que nosotros estamos viviendo aquí. Ya no me refiero a cada acontecimiento de nuestra vida, porque el Señor nos dio libre albedrío, pero los acontecimientos globales que nos rodean ya están profetizados. Desde el día en que usted nace hasta el día en que usted muere, usted está caminando en un mundo que ya fue previsto por Dios, ya fue considerado por el Señor, y en su consideración el Señor ya miró cada instante de su vida y de lo que rodea a su vida, de las cosas que pasan, que acontecen a nuestro alrededor, de los acontecimientos grandes y pequeños que nos rodean. No estamos sujetos al azar, ni estamos sujetos a circunstancias. Hace unas semanas tuve la oportunidad de volver a revisar a fondo el libro de Daniel con el propósito de dar una clase, y sabe que me sorprendió profundamente
aunque ya lo había leído, pero cada vez que lo veo me impacta el mensaje de Daniel. No voy a ponerme ahorita a hablarle de todo el libro de Daniel, pero le voy a decir, el mensaje central que nosotros podemos hallar en el libro de Daniel es que todos los acontecimientos del mundo, del planeta, de las sociedades, de los reinos, de los países y las naciones, todos, y que nosotros consideramos que son fortuitos y que son probablemente causa de acciones inmediatas que sucedieron antes, caídas y levantamientos de reinos, de países, de imperios, todo eso estaba ya escrito desde hace miles de años, de manera asombrosa y sobrenaturalmente precisa, de una forma tal que nosotros tenemos el inmenso privilegio de poder ver en este tiempo el cumplimiento de esa profecía, y a través de esa profecía poder tener la certidumbre de la gracia, de la gloria que representa nuestro Señor para nosotros y para nuestras vidas. Amados, es una situación que yo quiero compartir con usted el día de hoy y que quiero que me entienda. La publicación de la que yo le estaba hablando es una publicación en la que una persona tomó un texto de la Biblia escrito específicamente para los tiempos de del cautiverio de Judá, precisamente los tiempos de Daniel, cuando y también de Jeremías, y, en fin, tiempos en los que el pueblo estaba cautivo y que se levanta la oración de uno de los profetas. Si no estoy mal, perdóneme, si no estoy mal, estoy hablando de Jeremías, un clamor por la nación, un clamor de angustia para rogar por la liberación del pueblo, porque cese el castigo, porque cese la disciplina que Dios está imponiéndole al pueblo, aplicándolo a el acontecimiento que le estoy hablando, el terremoto, y exhortándonos a que oremos para que se detengan las cosas que nos rodean. Y hablaba un poquito de la pandemia, y hablaba un poquito de los terremotos, y hablaba un poquito de los levantamientos de naciones en contra de la palabra de Dios, lugares en donde se está actualmente, por ejemplo, legalizando, despenalizando y haciendo como si fuera cualquier cosa el aborto, autorizando el homicidio de niños no natos que no tienen ninguna posibilidad de defenderse, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues con una intención que yo quiero declarar en este momento. La voy a declarar con toda honestidad, para que usted la analice. Todo esto con la finalidad de que no estén tan feas las cosas para nosotros, de que las cosas se hagan más sencillas para la vida, que no tengamos angustias, que no tengamos cosas que carguen nuestra alma, nuestro corazón, que podamos vivir tranquilos, porque es una oración para pedirle a Dios que se detengan las angustias, que no sigan sucediendo las cosas que nos cargan el alma. Mire, yo le voy a decir que lo que acabo de leer, que es palabra de Jesucristo, directamente, lo que dijo el Señor Jesús, es algo que fue dicho hace 2000 años. Y dijo el Señor en sus palabras: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Primera parte, mirad que no os turbéis. Dice el Señor: tranquilos, tranquilos. Yo estoy profetizando los acontecimientos que van a suceder en el mundo. Pero ustedes, cuando les está hablando con sus discípulos, está hablándole a usted y a mí. Ustedes, mi iglesia, mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, ustedes tienen que permanecer tranquilos. ¿Por qué razón? Por lo que dice la segunda parte, porque es necesario que todo esto acontezca. Es decir, confía, dice el Señor, en mi voluntad, confía en mi plan, confía en que yo tengo el control de todas las cosas.
no os turbéis. Estar turbado, estar angustiado, estar abatido, estar temeroso, es todo eso algo que el Señor nos dice, no permitas que te suceda en tu vida, porque todo lo que está pasando, yo lo tengo ya controlado, yo ya lo sé, está profetizado. No necesitas despertarme para decirme que la tormenta va a hundir la barca. Así como el Señor en algún momento dado fue despertado porque le dijeron, Señor, mira que perecemos. Y el Señor volteó y les dijo, ay, qué poca fe tienen. Ya, que se calme la tormenta. Porque el Señor sabía que había un tiempo para que la tormenta terminara. Hoy también nosotros entendemos que los tiempos de Dios son perfectos y que no deberíamos nosotros angustiarnos y debemos tener cuidado de la palabra. La palabra dice que todas estas cosas que están ocurriendo tienen que ocurrir, es necesario que acontezcan. Y además, existen por ahí otras publicaciones que dicen es que ya estamos en la tribulación, es que ya es el fin de todas las cosas, es que todo esto que está pasando nos dice que ya estamos a 2 rayitas de que empiece la tribulación. Y dice el Señor, pero aún no es el fin, aún no es el fin, todavía no, porque todavía falta que ocurran cosas como que se levante nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y ya están empezando a suceder estas cosas, y todo esto será principio de dolores. El símil que hace el Señor de los acontecimientos del final con un parto, sobre todo las mujeres que han tenido hijos pueden entenderlo con claridad. Esto es solamente el principio, esto es solamente el inicio de los dolores de parto. Esto todavía no empieza, esto no es nada. Yo obviamente no lo he sentido, y gracias a Dios porque no es así, porque dicen que un varón no aguantaría semejante dolor, pero las mujeres que han experimentado el parto entienden perfectamente. Yo he sido testigo de todo ese proceso, ¿no? Desde afuera, y me doy cuenta de que los dolores iniciales, los primeros avisos del parto no tienen nada que ver con el dolor que experimenta una mujer en el nacimiento. Así que la tierra está experimentando solo el principio de los dolores. ¿Y esto cuánto va a durar? No lo sabemos, no tenemos una cuenta cronológica precisa para este lapso. Quiero que usted me entienda, ¿cuál lapso? El periodo de la gracia, la dispensación de la gracia, que inicia con la muerte de Cristo y va a terminar con el inicio de la tribulación y el inicio de la semana 70 que el profeta Daniel declaró ahí en Daniel 9, en los últimos versículos del capítulo. Esta última semana, la semana en la cual, semana de años, no semana de días, es decir, los últimos 7 años durante los cuales van a ocurrir acontecimientos tremendos, que esos iban a ser el parto, figurativamente hablando, no ha sucedido. Todavía no. Así que tranquilos por 3 cosas. Primero, porque Dios tiene el control, porque Dios está con nosotros, porque Dios es nuestro auxilio, nuestra ayuda, nuestro guardador. Él es quien nos cubre. Y si Dios en este tiempo y en estas circunstancias nos llama a su santa presencia, glorificamos el nombre de Cristo. Y se lo está diciendo a alguien que ya atravesó por el valle de sombra de muerte por causa de la pandemia. Y le voy a decir una cosa. Hay momentos en los que parece ganarnos la angustia, pero si entendemos confiadamente que Dios tiene el control, entonces decimos, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Así que no tendríamos por qué angustiarnos. Cuando un cristiano manifiesta temor por la muerte, necesita revisar su fe, necesita revisar que realmente tenga su confianza puesta en el Señor. Y se lo digo con toda honestidad y con toda valentía, porque yo sé que probablemente a más de uno de ustedes le resulte angustioso o le resulte incluso molesto que le esté diciendo esto, pero esta es una verdad, y una verdad que está basada estrictamente en la palabra y en la fe con la que nosotros nos acercamos a nuestro Dios. Si tenemos verdaderamente fe en Dios, para nosotros el morir es ganancia, porque vamos a la presencia de nuestro Señor. Dice alguien por ahí, dijo una persona muy sabia, todos queremos ir al cielo, pero ninguno queremos morirnos.
Y eso es una incongruencia, ¿no cree? Porque el camino al cielo, salvo que nos toque el rapto, es pasar por la muerte del cuerpo. Así que esta es otra cosa por la que no debemos angustiarnos. Y la tercera cosa por la que no debemos angustiarnos, como le dije yo, es que todo esto tiene un propósito. No solamente es que Dios nos guarde o que nuestro destino ya esté seguro en Cristo, sino que además todo tiene un propósito. No es fortuito, no es un accidente, no están pasando todas estas cosas por causa de la maldad de la gente del siglo XXI o porque estemos siendo juzgados. No hay juicios en este momento de nuestro tiempo. En este lapso, en la dispensación de la gracia, no hay juicio. Entiéndalo con claridad porque lo dice la palabra y ahorita se lo voy a enseñar. La Biblia es clara. Durante este lapso lo que hay es una puerta abierta de perdón en Cristo Jesús y naturalmente una manifestación que se va haciendo cada vez más evidente, más grande y más terrible de la maldad, pero aún no ha sido juzgada. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 25, si usted me acompaña, va a encontrar después de las de algunas parábolas que el Señor declaró, en el verso 31, Mateo 25, 31, ahí es donde está declarado cuándo va a ser juzgada la maldad de este mundo. Ahorita no, ahorita la maldad está manifestándose para que manifestada la maldad, entonces la gloria de Dios sea evidente a todos los ojos y no haya nadie que pueda reclamar porque el Señor está haciendo justicia, porque todos seremos testigos de la maldad y entonces lo único que podremos hacer es agachar la cabeza y decir: Señor, tienes razón, somos pecadores, pero ten misericordia. Dice el verso 31 de Mateo 25: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, el Apocalipsis nos muestra que esto va a ocurrir al final de la semana 70, que no ha empezado todavía los 7 años de la tribulación. Entonces, hasta el final de la tribulación, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y así sucesivamente nos habla, pero le voy a leer los versos del 35 en adelante, porque yo quiero que usted entienda dónde está la puerta para la bendición y para el perdón. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estamos en tiempos de privilegio, estamos en tiempos de gran bendición, porque los acontecimientos que están ocurriendo alrededor de nosotros están haciendo evidente la necesidad humana, están haciendo evidente la enfermedad, están haciendo evidente el pecado, están haciendo evidente el dolor, las prisiones que atrapan a muchos, no necesariamente una cárcel física, a veces son adicciones, a veces son fortalezas en el alma, dolores, cosas tremendas que suceden, y este tiempo es un tiempo en el que, lejos de decir Señor que ya pase, decimos Señor gracias porque aquí me permites hacer lo que tú quieres que yo haga a cada uno de estos que tienen necesidad, porque es cuando yo lo hago como si te lo hiciera a ti. Y esto, amados hermanos, es la bendición de estos tiempos, la bendición de estos tiempos necesarios, la bendición de estos tiempos en los que estamos guardados por el Señor, la bendición de estos tiempos que son solo el principio de dolores, porque todavía no es el fin, es que nosotros podemos manifestar el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios en medio de tanta injusticia, de tanto dolor y de tanta amargura. Ya estamos reconectados, no sé cuánto se perdió, pero yo le digo, le repito, que el camino del Señor
es hacer en este tiempo de oscuridad misericordia, hacer en este tiempo de tristeza gozo, hacer en este tiempo de tristeza y de oscuridad, de mal, de guerras, de falta de paz, construir la paz. La palabra paz en hebreo es shalom. Y shalom no es algo que se siente, ni siquiera es algo que se tiene. Shalom es algo que se construye. Shalom es algo que se edifica. Y la edificación de shalom, la edificación de la paz, se hace con manos santas. Manos que ayudan, manos que socorren, manos que sanan, manos que alimentan. Y eso es lo que Dios nos dio a nosotros como privilegio. ¿Sí? Es glorioso que alabemos, que cantemos, que levantemos nuestras manos, que bendigamos el nombre de Dios. Esto está bien, muy bien. Pero todo eso solamente tiene valor y tiene trascendencia en la eternidad si junto con esta forma de actuar nosotros de todo corazón bendecimos como fuimos bendecidos, con manos extendidas. Piénselo, medite en ello.